Ahí estamos, metabolismo y seres vivos y energía y todo lo demás. Entonces, semana 9, vamos a empezar a encontrar varias cosas. Bien, primera actividad. ¿De dónde proviene la energía que utilizamos las personas para vivir? Esa sería la primera pregunta que nosotros encontramos. No sé si la pudieron resolver. Sí. La actividad 9. 1. O sea, ya estuvimos aprendiendo que los Está seres bien. vivos somos sistemas abiertos y cómo podemos relacionar esa idea con el origen de la energía. Claro, sí, de los seres vivos del alimento, que Muy bien. proviene de las plantas sí o sí, que son los únicos que producen su propio alimento. Claro. O sea, como que hay muchas ideas, ¿no? Todas juntas que van a estar relacionándose. Por un lado, que los seres vivos obtenemos la energía del entorno cuando nos alimentamos, muy bien. Y la otra idea que también es muy importante tiene que ver con la energía que los seres vivos utilizamos. Como bien decías, las plantas son capaces de transformar la energía del sol en energía química, en nutrientes para nosotros los que dependemos de alimentarnos de otros, que eso se llaman heterótrofos, ¿no? Antes se Sí. hablaba de cadenas alimentarias, actualmente se habla de redes tróficas o redes de alimentación. Así que muy bien, ¿de dónde proviene la energía? De la dieta, o sea, de lo que nosotros ingerimos. Y acá ya empieza a hablar sobre el metabolismo en sí, que serían todas estas reacciones químicas que realizamos los seres vivos en nuestro interior. Vamos a ver que no hay un único tipo, sino que hay un montón de reacciones. Después, nos empieza a hablar de energía y llegamos a la actividad 9.2. Entonces, volviendo a la semana 1, aprendemos que una forma de esquematizar los sistemas es a través de estas representaciones, ¿no? Y sabemos que los seres vivos somos sistemas abiertos. Entonces lo que pide es que el siguiente esquema representa una célula animal realizando el proceso de respiración celular. Mediante el proceso de respiración celular, esta célula convierte azúcares y oxígeno en agua y dióxido de carbono. Entonces, ya desde el planteo del problema te dice que el azúcar ingresa a la célula desde la sangre. Que todas esas cosas las podemos hasta ir siguiendo por lo que estudiamos en el primer bloque, ¿no? Entonces, lo que pregunta en sí es, ¿cuál o cuáles de los tipos de energía que venimos nombrando, la luz, el calor o la energía química, agregarías en estas flechas que representan los ingresos y egresos del sistema? ¿Pudiste resolverlo? Sí, yo lo que agregué fue a la flecha que está entre los azúcares y la respiración, fue energía química, y Muy en la bien, otra flecha puse calor. perfecto. O sea, de las 3 formas de energía para biología, hay 2 que estarían siendo detectadas al estudiar la respiración celular. Muy bien. Estábamos re tranquilos. En general, con los tipos de energía no suele haber mucho inconveniente. A lo sumo, lo que resulta más complicado es definir la energía química, que no sé si tuviste inconveniente con eso, antes de pasar a la 3, Eh, digo. la energía química, o sea, relacionado al tema de la unión química de Claro, las moléculas. Claro, sí, o sea, lo que yo entendí es que cada molécula, sí. según cómo está conformada con los carbones, es la cantidad de energía que posee. Y O en sea, base a sí, perdón. y en base a esa energía, cuando se divide o cuando se transforma,
esas unidades de carbono de una unidad original de, por ejemplo, de 6 unidades de carbono, esa molécula de 6 unidades de carbono, cuando se transforma, pasa a quedar con 3 y después de ahí la liberación de energía remanente, me sale en este caso, pero no es remanente. Ajá, bien. O sea, decimos que la luz solar es la que emite el sol, la energía calórica es esta energía que se libera en procesos porque no somos perfectos, va a estar en todos lados liberándose. Y después, por otro lado, tenemos la energía química. Como vos bien decís, dentro de moléculas nosotros podemos encontrarla. Y sería esa energía que mantiene asociados entre sí a sus elementos, o sea, a sus átomos. Por lo tanto, cada vez que rompamos un enlace químico, se va a estar liberando esta energía química. Que si el ambiente está, por decir de una manera, preparado o adaptado, o tiene disponible otras moléculas que lo ayuden a conservarla, lo podemos transformar, por ejemplo, en ATP o en algún intermediario energético. Claro, o sea, por ejemplo, si hay moléculas de oxígeno, entonces ahí se puede dar la unión química, digamos, para la transformación de la energía. Claro, las moléculas, por lo que se veía un poco en la semana 8, estaban formadas por átomos, pero habían distintos tipos de transformaciones que se podían realizar en las moléculas, ¿no? Como romperse, como asociarse unas con otras y formar algo nuevo, o cambiar la forma en la que se organiza la energía entre esos átomos, y de cierta manera cambiar los compuestos, Claro. ¿sí? Todas esas son posibilidades que nosotros tenemos. Y el caso que vimos recién es, en base de azúcares con oxígeno, obtener energía que no se ve reflejada en los productos, sino que ahora ya casi vamos a llegar. Se liberan moléculas mucho más sencillas, como el dióxido de carbono y el agua. Entonces hay un montón de energía que nos está faltando en esa representación, que estaba en las uniones químicas del azúcar principalmente, ¿sí? Y que tenemos a lo largo de estas actividades rastrear dónde quedó, por decirlo de una manera. Claro. Pero antes de meternos directamente con eso, acá tenemos la actividad 9.3, en donde dice, como repaso, si se puede escribir la fórmula química de las moléculas que tenés arriba. Que esas medios como que las venimos nombrando y repitiendo bastante. Claro. Hidrógeno, agua, oxígeno, dióxido de carbono. Lo que está pidiendo ahí sería la fórmula molecular. La fórmula, claro, que quedaría en el oxígeno en H2O, el agua en H2, perdón, el hidrógeno en H2. Muy bien. O El sea, vas agua en H2, enumerando los átomos claro, que lo constituyen y la cantidad que tiene esa molécula, simplemente. exacto. No se dice ni Sí, cómo se están asociando entre sí, sino qué átomos están formando esas moléculas. Muy bien, las fórmulas exacto, sí. moleculares. Entonces con esto, por el momento, no hay problema. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien, bárbaro. Y ahora nos encontramos con el ATP. Veníamos hablando de la energía química, que como que dónde ha ido a parar, y bueno, y nos encontramos con esta molécula, que es muy importante. ¿Sí? Sí. Que relacionando con lo que vieron, o estuvieron, mejor dicho, leyendo la semana pasada, tenemos un nucleótido. ¿Qué era un nucleótido? Era una base nitrogenada con un azúcar y grupo fosfato. Un nucleótido que es especial porque primero está solito, y segundo, grupos fosfatos se pueden agregar o sacar de esta molécula. Y lo interesante es que entre estos grupos fosfato, que los grupos fosfato tienen eh, una carga particular, que en realidad tienden a estar separados, el hecho de agregar o sacar los grupos fosfato implican un montón de energía. Por eso acá les resalta estos dos enlaces químicos, ¿sí? Que son en donde nosotros podemos determinar que esta gran cantidad de energía química se puede almacenar temporalmente y después se puede ceder a una reacción. ¿Sí? Sí. Bueno, bárbaro. Entonces, continuamos con el sistema que veníamos viendo. Vos bien dijiste que acá encontramos en la flecha que ingresa la energía química, en la flecha que sale energía calórica y
El asunto es dónde nos quedó la energía química que estos azúcares traían, ¿no? Claro. Entonces lo que te pide acá es Eh, ubicar dónde quedó la energía química. ¿Vos lo pudiste resolver esto? eh, no, ese cuadro no lo resolví. Bárbaro, Eh, no hay problema. Entonces, el planteo es el siguiente. ¿Dónde quedó la energía química? ¿Sí? Que le queda no, o que perdón, se... perdón, sí, sí, no, no, yo estaba mirando otro, perdón. No hay problema. Sí. Sí, sería el 9,4, ahí está. Claro, estamos en la 9,4. Eh, exacto, yo puse que como producto que se genera dentro de la célula y almacena energía química dentro de ella. Perfecto. Entonces nosotros no vemos que sale de la célula, sino que queda en su interior almacenada hasta que es necesario utilizar. ¿Sí? Va a quedar acá adentro, en la célula. Claro, Igual, acá por ejemplo dice célula animal, pero una planta también hace respiración celular y le va a pasar lo mismo. Va a utilizar también azúcares y oxígeno, que van a ser los mismos azúcares que la glucosa principalmente, y cuando haga la respiración celular va a liberar estos productos al exterior, pero la energía química la va a mantener en su interior como ATP. ¿Sí? Para los seres vivos en sí. general es esto de la respiración. ¿Tenés alguna duda respecto a esto? No, no, hasta ahí está bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, Fantástico. sí, lo vamos siguiendo. Lo vamos siguiendo. Bueno, entonces, fantástico lo del ATP. Ahora, ¿cómo las células forman ese ATP? ¿No? Entonces, bueno, te plantea que hay procesos y reacciones químicas y hay una parte del metabolismo que se llama catabolismo, ese grupo de reacciones que permiten obtener y almacenar energía en forma de ATP. Eso es lo que te estaría planteando. Sí, Entonces acá, en la 9.5, dice, a partir de la información del texto anterior, escribí la ecuación química para la combustión de la celulosa. ¿Cuáles son los reactivos y cuáles son los productos de la reacción? ¿Y qué tipo exacto. de energía están presentes? Claro, yo puse celulosa más oxígeno como resultado CO2 y agua. O sea, Dióxido de dióxido de carbono y agua. carbono y agua. Bárbaro. En la parte molecular, que veo que lo sacas de este párrafo, está muy bien. Y con las formas de energía, ¿cómo Eh, quedamos? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en la celulosa es en realidad un polisacárido, o sea, muchos azúcares unidos entre sí, que va claro, a dar sí. un montón de dióxido de carbono y agua. Pero también tiene muchas uniones químicas con mucha energía en esas uniones químicas. Entonces, ¿a dónde va a parar todo eso? Claro, yo ahí puse luz y calor, porque Perfecto, creo que se refería al ejemplo del papel, ¿no? claro. Cuando uno prende fuego un papelito, se genera una llama, ¿no? Y emite luz y emite calor. Perfecto. Entonces, la energía química que estaba inicialmente en los reactivos, o sea, acá estarían representados como AB, terminan transformándose en otra forma de energía. Porque, bueno, entre las leyes del universo, por decirlo de una manera, entre las leyes físicas, tenemos que la energía no se pierde, sino que se transforma. Transformo. Ujú. Bueno, y este proceso se llama combustión. Muy bien, acá está representado también. Y acá lo que tratan de hacer es poner en contraposición o comparar la diferencia entre la combustión y el proceso que vimos de respiración celular, de cómo a partir de azúcares nosotros obteníamos ATP. Claro, Los trata de comparar, porque si nosotros pensamos el hecho de hacer la combustión, o sea, de prender fuego un papelito, es una reacción en un único paso. Pero si nosotros queremos obtener energía de los azúcares que ingerimos de la dieta, ¿sí? No estaría muy bueno que lo hagamos en un paso y que estemos en llamas porque no vamos a sobrevivir a todo eso, sino que lo conveniente serían ir haciendo reacciones químicas, tal vez más pequeñas, pero secuenciales, y que a partir de ella
tratemos de obtener toda la energía química que nosotros podamos, ¿sí? Es como la solución que se encontró para tratar de ser más eficiente, ir haciendo transformaciones pequeñas, parciales, y la energía química que obtenemos de cada conjunto de reacciones o cada reacción, tratar de ponerla como ATP, o sea, de almacenarla como ATP, o en algún intermediario energético. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que esto es vía o ruta metabólica, que es una idea que es súper importante, que se la suelen olvidar y que la preguntamos siempre porque nos encanta hablar de las rutas metabólicas. Básicamente, es una cosa así que a esto ponele si querés un recordar definición de ruta metabólica. Ahí ya está marcado al costado. Perfecto. Bueno. ¿Hasta el momento vamos bien? Sí, sí, sí. Bárbaro. La gracia que tienen, Perdón digamos, que estas... ¿Cómo? Perdón que no acoto nada porque no leí todo, por eso, pero estoy escuchando. No hay problema, Solange. Si tenés dudas o te van surgiendo alguna duda mientras charlamos, pregunta tranquila. Bueno, gracias. No, de nada. Entonces, partimos de la glucosa, vamos a obtener un producto que va a estar, digamos, va a ser el producto de una reacción química, de esta primera, ¿sí? Ahora, la gracia o el misterio o el encanto de las rutas metabólicas es que el producto de la primera reacción va a ser el sustrato de la siguiente reacción química, ¿sí? Y va a haber otra y otra reacción, las que sean necesarias, hasta obtener el producto final de esa vía, y vos vas a poder sacar un balance que es mucho más rico que tratar de hacer un único paso. Si vos comparás también, los productos en realidad son los mismos. Y de hecho calor también liberamos, por suerte no tanto, pero también nos sirve por ese lado. Y este caso en particular, que vemos que dice metabolismo aerobio, es porque nosotros a la glucosa la podemos transformar en distintas condiciones, tal vez en diferentes productos. Pero cuando estamos en una célula eucariota, con su mitocondria, y hay oxígeno disponible, somos capaces de romper a la pobre molécula de glucosa hasta el punto tal de obtener dióxido de carbono y agua, además de la energía química de los enlaces que tenía. Bueno, bien, acá la actividad 9.6 es que les proponen ir siguiendo la explicación de cómo se va transformando la glucosa a lo largo del metabolismo aeróbico o el catabolismo aeróbico, porque la vamos a romper. Partimos de una cosa con 6 carbonos y terminamos en 6 cosas de un carbono cada uno, así que estamos rompiendo, degradando, estamos haciendo catabolismo. ¿Sí? Bueno, nos encanta la propuesta de seguir las reacciones químicas. Acá en la 5 les habla sobre las enzimas. ¿Les quedó claro cómo es una Sí, reacción química con enzimas? ¿Por qué son Sí, sí. importantes? Bien, o sea, dentro de las células tenemos enzimas que se encuentran disponibles, y cuando esas enzimas se encuentran en el sustrato con el cual pueden interactuar, sucede una transformación. La molécula, obviamente, que se transformó va a ser diferente, va a tener alguna característica distinta, sea más grande, más chica, le cambió alguna parte, pero la gracia es que la enzima se mantiene tal cual. Cuando hablamos de enzimas, hablamos de un grupo particular de proteínas que tienen esta función de acelerar reacciones químicas. ¿Sí? Eso es lo que ayuda. Si no, tardarían un montón de tiempo y nosotros como seres vivos no sobreviviríamos. Entonces son muy importantes, y cada vez que haya una transformación en nuestro organismo va a tener una enzima asociada. También las enzimas son específicas, ¿no? Van a poder ayudar con una reacción. Tal vez son capaces de ir y venir con esa reacción, pero van a estar asociados a una reacción química en particular. Porque no es que está aislada del universo y cuando encuentra el sustrato ahí reacciona. Cuando la enzima encuentra una molécula, puede estar tratando de interactuar y que no haya resultados porque ese sustrato no puede ajustarse a lo que se llama el sitio activo de la enzima, y entonces no da reacción química.
Está bien. Y Por la eso no misma sé. enzima puede realizar el intercambio con el sustrato indefinidas veces, digamos. Lo hace una vez, la enzima se mantiene hasta que encuentre nuevamente el sustrato y vuelve a generar la reacción química. Claro, o sea, si la enzima encuentra el sustrato que es complementario a ella, estaba pensando la palabra, por eso me trabé, cuando encuentra el sustrato que es complementario a ella y puede hacer la reacción química, una vez que termina ellos se separan, ¿sí? Y esa enzima, si vuelve a encontrar otra molécula con la que puede interactuar, va a volver a actuar. Mientras que la célula indique que no se tiene que destruir la enzima, mientras que encuentra su sustrato, va a poder reaccionar. Comentario técnico. Es como para sumar puntitos si ustedes les preguntan posteriormente. Vieron que en la clase pasada se hablaban de tipos de uniones, que habían uniones fuertes, que eran las covalentes, que eran las que mantenían a las moléculas armadas, o sea que los átomos compartían elementos y se mantenían juntos, y habían otras interacciones que son más débiles. ¿Ustedes qué creen? ¿Que entre una enzima y un sustrato, o la enzima y el producto que formó, van a haber uniones fuertes o uniones débiles? Fuertes. Si fueran fuertes, ¿se podrían separar después de la Claro, eso. transformación? Claro, por eso serían débiles porque al momento que el sustrato ingresa al sitio activo, se produce la reacción química y libera un producto nuevo. Claro. Igual está muy bien que se animen a responder, porque es lo que hace rico el debate. Gracias. Pero sí, por eso, para que lo tengan en cuenta, o sea, entre los elementos de una molécula van a haber uniones fuertes, ¿sí? Pero cuando una enzima interactúe con su sustrato y lo transforme en producto, entre ellos va a haber una interacción que es momentánea, o sea, es a través de interacciones débiles, que no hay que despreciarlas porque sean débiles, porque el hecho de que se puedan adaptar a un sitio activo es algo que es muy específico, muy especial, no cualquiera, es una en todo el citosol, o sea, es brutal esa especificidad. Pero bueno, como para que tal vez los ayude a relacionar un poquito más. Muy bien. Bueno, acá, actividad 9.7. En la figura 7, cada molécula que interviene en la reacción química está representada en un tono diferente. ¿Cómo habría que modificar el esquema para que represente una acción llevada a cabo por una enzima en la que dos sustratos se convierten en un único producto? Acá está la 9.7. O sea, lo que acá vemos que es una reacción química en donde algo se rompe, por decir una manera, ¿no? Pero esta no es la única posibilidad que tenemos en todo el metabolismo, que romper cosas. También tenemos la posibilidad de construir, ¿no? Entonces, tendríamos que usar la imaginación, por decir una manera, invocar a la imaginación en este momento, y en sustrato sería uno o serían dos diferentes. Cambiando Dos. la forma. Claro, tendrían que ser dos, que luego de interactuar con la enzima se transformen en uno único, ¿no? Entonces, qué sé yo, uno amarillo o uno rojo, y después acá nos queda naranja el producto, que en vez de estar Claro. separadito tendría que estar juntito. O sea, opciones, insisto, hay muchas. Este tipo de reacciones en donde se rompen cosas, por decirlo de manera, están más asociadas a lo que es el catabolismo. Y las reacciones en las que se combinan cosas están más asociadas a la otra parte del metabolismo, que es la de la construcción, que también es necesaria y que se ve la siguiente semana. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas hasta acá? No, no. No. Bárbaro. Bueno, acá les sigue hablando de enzimas, que nosotros hablamos un montón sobre enzimas. Y en la 9.8 les pide completar este cuadro. Este cuadro tenía que ver con lo que veíamos, creo que era en la página anterior, ¿no? En donde teníamos glucosa que se transformaba en A. Ah, no, acá está arribita, en el 8. O sea, cuando glucosa se convierte en A,
sin importar en este momento que es A, va a actuar una enzima especial que es la enzima 1. Entonces, por eso en el primer renglón, ustedes ven, enzima 1 transforma a la glucosa en A. Por lo tanto, el sustrato o donde inicia la reacción química de la enzima esa 1 va a ser en glucosa. Y el producto es A. Una vez que actuó nos quedó A, ¿no? Bueno, el cuadro, ¿cómo hay que completarlo? Siguiente renglón, enzima 2. No es muy difícil, pero bueno, ya que está, les pregunto a ustedes. ¿Cuál es el sustrato y cuál es el producto de la enzima 2? El sustrato es A y el producto es B. Fantástico. Quedaría como, o sea, habría que jugar como quien dice, como con un triángulo. Podrías, En un sí. triángulo, o sea, ahí donde está el cuadradito de dice glucosa, enzima 1 y A, ese triángulo, digamos. O Si sea, a vos para te enzima queda 1, cómodo pensar en un triángulo, está bárbaro. claro, Si no, la otra forma es pensar que cada flecha significa que hay una transformación. ¿Sí? Entonces yo identifico una flecha y digo, bien, va a haber una transformación de algo. ¿Qué se está transformando? Lo que está antes de la flecha, que es el sustrato, en este caso la glucosa, en un producto que en este caso se llama A. ¿Y quién ayuda a esa transformación? Es la enzima 1. claro. Esa es una forma como más protocolar de verlo. Pero si a vos te sirve lo del triángulo, está bien. ¿Sí? Siempre que sepas dónde ubicarlos. Sí, sí. Pero bueno, la más llamativa de estas sería la enzima 4, ¿no? Que Claro, el hay sustrato, ¿cuál sería? C, Muy bien. ¿Y el producto? y el producto yo ahí yo le puse ay, dióxido de carbono, está bien, Sí, ¿no? sí, Dióxido de carbono. Yo puse dióxido de carbono más agua más calor. perfecto. Está muy bien. Por eso pregunté, para ver de que no pusieran solo dióxido de carbono en realidad. Claro, yo lo Porque hay completé. reacciones que tienen más de un producto. O a veces hay más de un sustrato. Por eso, depende del caso, pero siempre como que las flechas te van separando transformaciones distintas. Por decir una manera, la cajita de la enzima 1 es esa, pero a su vez, la cajita de la enzima 2 va desde acá hasta ahí. Después la enzima 3, que es otra distinta, no sé si se va a ver porque justo el entre verde, ahí está, es otra cajita distinta, y la última sería esa. Entonces ahí vemos como que cada cajita es una reacción química distinta, por decirlo de una manera, en donde siempre va a haber una enzima y cada enzima tiene su sustrato o sustratos y sus productos. En algunas vamos a ver que se libera energía química, pero lo que estamos seguros también es que de todas, absolutamente todas, un poquito de calor también se va a liberar. ¿Sí? Ok. Vale. Bueno, y esta de cómo se realiza, o cómo se relaciona, perdón, la reacción química que cataliza la enzima 2 con la reacción química que cataliza la enzima 1, tiene que ver con lo que les contaba sobre la definición de vía metabólica o ruta metabólica, ¿no? ¿Cómo lo podrían relacionar? En términos generales. Cuando yo veo una vía metabólica o una ruta metabólica, dijimos que el producto de una Que, enzima, claro que ¿qué es de cada la otra? producto es Ujú. el sustrato de la enzima siguiente. Perfecto, es eso. Son tremendos en metabolismo. Muy bien. Bueno, acá repite la tabla que armaron ustedes recién y empieza a hablar sobre el metabolismo de la glucosa con más detalle. En algunos casos vamos a ver que interviene el ATP, que el ATP es el que tiene la energía química almacenada en su interior.
habíamos visto que en realidad al ATP se le podían ir sacando esos grupos fosfatos. Entonces, ¿ATP qué es? Es adenosin trifosfato, o sea, el nucleótido de adenina con 3 grupos fosfato. Y esa molécula cargada, por decir una manera de energía química, ¿cómo la formé? Y al darle energía a un ADP, o sea, a una adenina con 2 fosfatos, un adenosin difosfato. ¿Sí? Si yo a ese ADP le doy energía y un grupo fosfato para que se mantengan unidos, estoy guardando temporalmente energía química que si yo la necesito para hacer una reacción, puedo usarla. ¿Sí? No. Ahora, como les conté. Entonces, Sí. antes de que se forme el ATP, primero, digamos, existe el ADP que está pendiente de la energía que se libera, ¿no? Está disponible, por decir una manera. Dentro de la Ajá, célula hay una determinada cantidad de moléculas que se van a dedicar a la energía. De ATP pasa lo mismo. O sea que va a estar como ATP, ADP o AMP, o sea, con un solo grupo fosfato. Si hay reacciones químicas que van a liberar energía química y ellas pueden captarlo, le vamos a ir agregando grupo fosfato a esa molécula. está bien. ¿Sí? Ahora, el ATP no es la única molécula que puede almacenar energía química momentáneamente, sino que también vamos a encontrar a estos dos que están acá, que se llaman NAD y FAD, o nicotinamida dinucleótido, o sea que es una adenina como el ATP, pero en vez de tener los grupos fosfatos va a tener una molécula que se llama nicotina, o sea, un derivado de la nicotina. ¿Mm? Son 2 nucleótidos unidos entre sí. Y en el caso del FAD, es flavina adenin dinucleótido, o sea, en vez de tener grupo fosfato, va a tener algo que se llama flavina asociado a la adenina. O sea, cuando hablamos de ATP es una unidad de ácido nucleico capaz de transportar energía. Y cuando hablamos de NAD y de FAD, hablamos de 2 nucleótidos, una es la adenina y otro es otro raro, por decirlo de manera que no va a estar participando como componente de ácido nucleico directamente, o sea, son un par asociado que son capaces de llevar energía a algún lado. Estos NAD y FAD, a diferencia del ATP, no pueden darle la energía a una reacción química para que junten esa energía química y la almacenen para armar algo más grande. Sino lo que vamos a ver en el próximo párrafo, por decir una manera, es que yo puedo guardar como ATP, como NAD o como FAD esa energía que yo obtengo en las reacciones químicas, pero después a NAD y a FAD los tengo que llevar a la mitocondria, y en la mitocondria va a haber una forma en la que van a poder dar esa energía en ATP para que la puedan usar en el resto de sus reacciones metabólicas. Es como si fuera ATP efectivo y NAD y FAD sea tarjeta de crédito. O sea, es una cosa por el estilo. ¿Mm? Está bien, sí. Sí, sí, NAD y FAD, o sea, guardan energía, Sí. pero después de un proceso, o sea, vuelven a la mitocondria y desde ahí pueden A esa esa energía energía, llevarla a un ATP. perfecto, sí. Y ahí continuaría, digamos, el proceso con el ATP, otra vez volver a generar la unión, ¿no? Con otras moléculas para generar... Que el ATP cuando se encuentre, por ejemplo, con otras reacciones químicas que necesitan energía, se puede romper, darle la energía ahí, química y ayudar a construir cosas más grandes. ahí está. ¿Sí? Ese es como Sí, el sí, objetivo del ATP, o sea, yo me alimento y rompo para obtener energía química que termino almacenando como ATP, y el ATP después me va a ayudar a darle energía a moléculas para construir cosas grandes. Lo digo así muy, muy básico, muy en criollo, por decirlo de una manera. sí. ¿Sí? Pero por el momento la cosa es así. ¿Lo ven? Acá, en esta figura 12, les representa que NAD y FAD, gracias a reacción química con oxígeno, ahí pueden formar ATP. Si Claro. pensamos en una célula eucariota y en oxígeno, por lo general terminamos asociándolo con qué organela. ¿Se les ocurre alguna que tenga que Con ver con la, el oxígeno?
Con la mitocondria. Claro, sí, bueno, ahí está, yo lo tenía anotado acá, claro, lo que veníamos diciendo. Claro, es como que va todo asociándose. Bien, ¿hasta acá está bien? Sí, sí. O sea, la respiración celular es la mitocondria, es donde se realiza la respiración celular. La respiración celular habíamos dicho que sí, que era en la mitocondria, y al final de la respiración celular lo que obtenemos es ATP. Chan. Por eso decíamos que la mitocondria le daba energía química a la célula, y que consumía Claro. azúcares y oxígeno, y que daba como producto, además de la energía química, dióxido de carbono y agua. Bien. Okay. Revelador. Bueno, esta llamada se está por terminar. No sé si ustedes quieren hacer alguna más para continuar o prefieren en otro momento, o no sé cómo están sus neuronas en este momento. Entonces, nos quedamos acá, ¿no? Sí. Sí. Perfecto, entonces estábamos hablando que las formas de almacenar energía eran como ATP, como NAD o como FAD. Que ATP podía utilizarse en otras reacciones químicas directamente, pero que NAD y FAD primero tenían que ser convertidas a ATP. Bueno, y acá viene lo interesante, lo candente de la semana 9. Cuando se estudia el catabolismo aeróbico de la glucosa, es el proceso metabólico que vemos con mayor detalle, ¿sí? Así que es necesario tener paciencia, y si tienen dudas al respecto, que las consulten, ¿sí? Bueno, figura 13. Con esta empezamos así a ver el metabolismo de manera más contundente y significativa. ¿Qué estaríamos viendo acá? La glucosa. Vamos a ver que a lo largo de reacciones químicas se producen dióxidos de carbono, agua y ATP, como veníamos charlando. Sí, pero en vez de llamar A, B, C, en este caso, hablamos de los nombres de los intermediarios de la vía metabólica. Hablamos que la glucosa es el sustrato inicial y que dióxido de carbono, agua y ATP son los productos finales de la vía. ¿Sí? Sí. ¿Esto queda claro? ¿Necesita colorcitos o algo por el estilo? O sea, tenemos acá la glucosa, que me quedó horrible. Yo, que me quedó horrible. Entonces, glucosa y oxígeno son sustratos de la vía. ¿Sí? Son moléculas que yo necesito para realizar la vía. Después, acá vemos que hay de esta reacción, de esta vemos dióxido de carbono, también vemos agua, y también vemos que se forma ATP de estas reacciones, que es otro producto. Son productos que directamente se pueden utilizar, aunque aparezcan a lo largo del trayecto. Y después tenemos estas moléculas como el piruvato y el acetil-CoA, que se llaman intermediarios de la vía. Acá ya no vemos una flecha simple, sino que vemos que acá encontramos una primer flecha entre la glucosa y el primer producto, que sería la glucólisis, que en realidad son 11 reacciones químicas. Entonces no tienen que saber las 11, sino saber que si a la glucosa la transformamos a través de la glucólisis, ¿sí? Vamos a obtener piruvato y ATP. Vamos a obtener 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué? La glucosa tiene 6 carbonos, y nosotros literalmente la vamos transformando a lo largo de la glucólisis para obtener 2 moléculas de 3 carbonos cada una, que son iguales, que se llaman piruvato. ¿Sí? Esto pasa en el citosol de la célula. En el caso de que haya mitocondria y oxígeno, este piruvato
va a poder ingresar dentro de la mitocondria de la célula eucariota que se está estudiando, y ahí sí, con un único paso que se llama formación de acetil-CoA, por suerte el nombre facilito. ¿Por qué? Porque el producto de esa transformación es el acetil-CoA, se puede obtener a partir de esta molécula de 3 carbonos, de cada una de ellas, una molécula de acetil-CoA que tiene 2 carbonos cada una, y se va a liberar dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, empezamos con 6, obtenemos 2 moléculas de 3, y cuando cada una de ellas ingrese dentro de la mitocondria, se va a poder formar a partir de este piruvato de 3 carbonos, un acetil-CoA con 2 carbonos y dióxido de carbono de un solo carbono que se va a poder liberar. ¿Sí? Al dióxido de carbono no lo podemos romper más, pobrecito, así que va a ser liberado de la célula, ya sabemos. Ya sabemos cómo, lo vimos en el bloque anterior, cuando hablamos de integración de sistemas, ¿se acuerdan? Que decíamos, llega el glóbulo rojo, deja El oxígeno, se dióxido de lleva... carbono llega al alveolo y ahí se Claro, intercambia después con el oxígeno. Claro, todo eso que vimos, acá va a tener sentido. ¿Por qué? Porque dijimos que oxígeno es el sustrato, o sea, lo que trae el glóbulo rojo, y lo que se produce a lo largo de estas reacciones químicas es dióxido de carbono, que es lo que se lleva el glóbulo rojo. Como que todo empieza a coordinarse y tener sentido, ¿no? ¿De a poco? Claro, Bien. sí, sí. Bueno, ahora lo entiendo, digamos, que hacía esa... Claro, ¿por qué se llevaba el glóbulo rojo, el dióxido de carbono? ¿De dónde salía? Bueno, salía de acá. De cuando ustedes obtienen energía, lo que están haciendo es romper azúcar en dióxidos de carbono, agua y energía química. ¿Bien? Bueno, y de este acetil-CoA tiene 2 carbonos. Acá hay energía química, porque para que estos 2 carbonos se mantengan unidos, tiene que haber algo que las asocie, ¿no? ¿Qué significa eso? Que lo podemos seguir rompiendo. Entonces, como lo podemos seguir rompiendo, hay dentro de la vía otra parte que se llama ciclo de Krebs, que no se preocupen, no se tienen que aprender el RAP, ni se tienen que aprender los intermediarios, ni nada por el estilo, pero lo que sí tienen que saber es que el ciclo de Krebs sucede en la mitocondria, que el acetil-CoA ingresa en esta especie de calecita de moléculas que tiene el ciclo, que esta molécula se va a terminar rompiendo en 2 dióxidos de carbono, y al romper sabemos que se libera energía química. Y la energía química que se obtiene es, por un lado, ATP, y por otro lado también intermediarios. ¿Sí? Entonces, respecto a lo que tiene que ver con la molécula glucosa, ahí terminamos de romperla, o sea, ya no nos quedan muchos rastros. ¿Sí? Pero la energía o los intermediarios de energía que se formaron a lo largo de la glucólisis, de la formación del acetil-CoA, acá se ve que se forma NAD, y del ciclo de Krebs dijimos que FAD y NAD no podían dar directamente energía química a transformaciones metabólicas. Entonces lo tenemos que pasar o transformar a ATP. Entonces, dentro de la mitocondria, ¿sí? Hay algo que se llama la fosforilación oxidativa, o cadena transportadora, no, perdón, la cadena transportadora de electrones, que luego de ello va a haber fosforilación oxidativa, en donde se va a armar ATP. Vamos a tratar de pasarlo de alguna manera más sencilla. O sea, NAD y FAD tienen la posibilidad de dar la energía química que almacenaron a unas proteínas que están en la membrana interna de la mitocondria. A eso se lo llama cadena transportadora de electrones. Cada vez que van pasando energía, ¿sí?, se va armando sería en la práctica un pasaje de iones de hidrógeno, que al final se van a juntar tantos en el espacio que está dentro de la mitocondria, entre las 2 membranas, pero van a tener una única salida de retorno hacia la matriz, ¿bien? Y cuando pasen esos hidrógenos por un canalcito, se va a armar ATP, es como si fuera, ¿vieron? Bueno, ahora no sé si es tan común, pero en el subte creo que todavía hay esos molinetes en donde por persona vos ponés el ticket y podés pasar si no se traban. Bueno, Sí. esto sería más o menos lo mismo.
la energía que NAD y FAD almacenaron, pueden hacer que se transforme en cantidad de hidrógenos que van pasando al espacio intermembrana, y solo tienen el único retorno, que es la fosforilación oxidativa, o el canal de la fosforilación oxidativa. Entonces, cuando vayan pasando en grupitos, van a poder dar la energía suficiente a un ADP para que se transforme en ATP. Y es oxidativa, ¿por qué? Porque empieza con el oxígeno y terminamos obteniendo agua. Fue mucha información todos juntas. ¿Sobrevivieron? Sí, sí. O sea, sí, como decía, lo que es NAD y FAD, que contienen energía, precisan del oxígeno para llegar a ser el ATP. Bien. Y si nosotros acá comparamos NAD y FAD con energía y sin energía, la diferencia que tienen es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque Claro. lo terminan cediendo en esta cadena transportadora de electrones. Y con ese retorno forzado es que podemos armar ATP. Claro, o sea, NAD y FAD no tienen hidrógeno, y en esto de pasar por el molinete, se hacen de hidrógeno. No, el hidrógeno lo obtenieron antes. Lo tuvieron, por ejemplo, NAD sin hidrógeno pasó a tener hidrógeno en la glucólisis. Entonces, ese NAD con hidrógeno le dio su hidrógeno con la energía incluida, por decir una manera, a la cadena transportadora de electrones. Por eso es que con energía tiene H, por decir una manera. Está bien, está bien. Entonces, imagínate muchas moléculas de NAD y FAD dando estos hidrógenos, pero con un único retorno a la matriz mitocondrial, que es a través de un único canal, que cuando pasa una determinada cantidad de hidrógeno se arma un ATP. O sea, esto se los explico como para que tenga más sentido o coherencia. En la práctica, cuando nosotros hablemos para biología sobre estas vías, ustedes tienen que recordar que a partir de la glucosa, ¿sí?, pasando por intermediarios como piruvato y acetil-CoA, ¿sí?, si esa glucosa está con oxígeno, nos puede dar, producto del catabolismo aeróbico en la célula eucariota, nos puede dar oxígeno, nos puede dar dióxido de carbono, nos puede dar agua y nos puede dar ATP. El detalle de cómo es que en la cadena transportadora de electrones se obtiene la energía, no se lo vamos a andar preguntando. ¿Sí? Pero sí tienen que saber estas etapas en la vía del catabolismo. Y ver qué moléculas son las que están presentes. Está bien. Entonces, más o menos esta parte es la glucosa, que tiene 6 carbonos, en la glucosis genera ATP, se transforma en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. Sí. El piruvato es un intermediario. De esta vía catabólica, muy bien. Después se transforma en acetil-CoA, que también es un intermediario. De ahí libera un dióxido de carbono y queda con 2. El acetil-CoA tiene 2 carbonos, sí. Claro. Y entra en el ciclo de Krebs, donde libera otra vez las moléculas de dióxido de carbono que generan ATP, y las NAD y las FAD, que tienen hidrógeno, después salen para producir el ATP. Sí. Más o menos. Más o menos. O sea, tengo molécula de 6 carbonos, glucosa. Cuando la parto, literalmente, y me quedan 2 moléculas, yo, como rompí un enlace químico, tengo energía química. Y esa energía química, como son muchos pasitos chiquititos, tengo la posibilidad de almacenarla. ¿En qué la voy a almacenar? Como ATP y como NAD. Como un NAD cargado de energía. Después, pasamos al piruvato. No vamos a tener un único piruvato por cada glucosa que trabajamos. Como dijimos, la partimos en 2, así que vamos a ir trabajando con 2 piruvatos.
Acá Dos. igual para no confundir, se muestra uno solito. Entonces, por cada piruvato, que tiene 3 carbonos, yo lo puedo romper, o Y ahí sea, por se un genera lado, otra vez lado claro, positivo. tengo 2 moléculas, pero esa energía química, ¿a dónde va a ir a parar? De esa manera, va a ir a parar a un NAD que, con esa energía química que obtuvimos de romper, le vamos a agregar el hidrógeno y va a estar cargado de energía, ¿no? Claro. Después obtuvimos el acetil-CoA producto de esto, que como tiene carbonos unidos químicamente, lo puedo seguir rompiendo. Entonces Está aprovecho bien, y lo incluyo en el ciclo de Krebs. Y cada vez claro, yo ahí que... en Dale. el paso del piruvato al acetilo-CoA, CoA, ujú. claro, me sobraba esta molécula de dióxido de carbono, que claro, esa es la que hace el intercambio gaseoso. Que después se va a ir, obviamente, para el Después intercambio va a ir gaseoso. ahí Ujú. está. Si vos ves acá tiene como numeritos chiquititos de 2. ¿Por qué? Porque dijimos por cada piruvato y hay 2 piruvatos. Significa que, a ver si ayuda a tratar de comprender mejor. Los dióxidos de carbono que yo libero cuando rompo el piruvato van a ser 2. Ponele que son estos Claro. 2. Porque dijimos que teníamos 2 piruvatos. Ahora, cuando entramos al ciclo de Krebs, que van a haber 2 moléculas de acetil-CoA, de un acetil-CoA yo voy a liberar 2 dióxidos de carbono. Y de la otra molécula que me quedó, de acetil-CoA, voy a liberar los otros 2. Claro. Entonces así es como yo llego a hacer como que el balance, sería el Claro, nombre sí. correcto. Claro, Ujú. los dos acetílico A, los 2 carbonos de cada acetílico A son 4, más Claro, los 2 más dióxido de carbono, que que van al intercambio gaseoso, son las 6 moléculas de carbono originales de la glucosa. claro. Ahí, a grandes rasgos, ¿no? Ahí tenemos un piruvato, otro piruvato. Después, de cada piruvato dijimos que vamos a tener, si es que puedo escribir, ahí está, acetil-CoA, que sabemos que tiene 2, y también vamos a obtener dióxido de carbono, ¿no? Ujú. Esto parece re pavo, pero a veces ayuda. Y después acetil-CoA, dijimos que tenía 2 carbonos, uno se va a ir como dióxido de carbono y el otro también en realidad. Claro, sí, sí, sí. Entonces, si contamos la cantidad de dióxidos de carbono que se van liberando, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual que la glucosa. ¿Por qué? Claro. Porque todo esto que tiene que ver con carbono, oxígeno e hidrógeno proviene de la glucosa. Los intermediarios de energía o el ATP, insisto, son moléculas que están disponibles en el citosol. Entonces, si tenemos la oportunidad de agregarles energía para que formen las formas cargadas, por decir una manera, están ahí. Pero lo que tiene que ver con átomos, con materia, se organiza así. ¿Queda claro? Porque después tienen como, no sé son 4 o 5 pantallas que explican esto que estamos charlando nosotros, que son las etapas. Pero bueno, ya que tenemos el esquema, colorcitos y letritas, tal vez es más cómodo verlo así. ¿Cómo están? Bien, bien. Sí, O sea, profe, ahí, hay para bien. procesar, pero no sé si les está ayudando a que quede más claro. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces esto sería el catabolismo aeróbico de la glucosa. Y lo siguiente que tenemos es toda esta explicación que estamos charlando, y las actividades que tienen asociado a eso también.
como por ejemplo acá, en la 9.9. Tomando la glucólisis como un todo. O sea, en vez de hablar desde la glucosa hasta oxígeno, hasta dióxido de carbono y agua en la mitocondria, de glucosa a piruvato sería, ¿no? Hablando solo de la glucólisis. ¿Cuáles son los sustratos y cuáles son los productos de la vía? Si ustedes tienen esta representación de la figura 14, sustratos, ¿cuáles serían? El ADP y el NAD+. O sea, el ADP, el NAD sin energía, pero ¿qué molécula es la prioritaria, por decirlo de una manera, de la glucólisis? La glucosa, porque todo eso es para romper la glucosa. El mismo nombre medio como Ah, que se los dice, glucólisis, romper glucosa. Entonces, muy bien, es la glucosa más, bueno, ADP y NAD, que como producto de todas esas reacciones químicas nos va a dar, ¿qué productos? de la glucosis, de la glucólisis, el Sí, piruvato. el piruvato, o sea, 2 moléculas de piruvato, nos va a dar también energía química que está almacenada como ¿quiénes? Como el NAD y el FAD Claro, y el el NADH ATP. y el Claro. ATP. Perfecto. Eso de la glucosa, de la glucólisis, de esa partecita. Bien, ¿cómo podríamos justificar que la glucosa contiene más energía química en sus enlaces que las moléculas de, por ejemplo, piruvato formadas? Ácido pirúvico y piruvato es lo mismo, no sé por qué los pusieron diferentes y que vienen diciendo piruvato, pero no importa. Por las moléculas de carbono. O sea, si nosotros comparamos la glucosa de 6 carbonos versus un piruvato de 3 carbonos, ¿cuál tiene más energía química? ¿Y cómo se les Eh, ocurriría justificarlo? la glucosa por la cantidad de Sí, carbono. tiene muchos carbonos, pero ¿qué te ayuda a vos a llegar a la conclusión de que tiene la glucosa más energía que un piruvato? Porque se puede dividir más veces. Sí, se puede dividir O sea, y ¿qué es lo importante? O sea, cuando nosotros rompemos un enlace químico, ¿qué podemos generamos hacer? energía. Obtenemos energía química, sí, y en este caso vemos que por cada glucosa que nosotros partimos en 2 piruvatos, obtenemos 2 ATP y 2 Claro, NAD, que es un montón de energía. Por lo general, como que el 80% más o menos del ATP que se forma en la célula, en el metabolismo, se hace solo en las mitocondrias. Esta es una de las excepciones en donde se hacen reacciones químicas directamente. Es re curioso eso. Pero bueno, más allá de eso, imagínense qué tan cargado estaba ese enlace químico que se rompe en la glucólisis que no nos deja formar una única molécula. Formamos 4 moléculas de energía. Es brutal. ¿Se entiende la idea? Por sí, eso, sí. vuelvo, cada vez que rompemos un enlace químico, tenemos la oportunidad de almacenar energía química. ¿Mm? ¿Dudas con esto? No, profe. Bueno, muy bien. Bueno, dice, volvemos a la figura 3. Dice, esta figura nos permite seguir los 6 átomos de carbono de la glucosa, metabolizadas sucesivamente por la glucólisis, formación de acetil-CoA y ciclo de Krebs. O sea, acá vamos desde la glucosa hasta los dióxidos de carbono. Completo. ¿Sí? Entonces, les Sí. pregunto a ustedes cuál es el destino final de cada átomo de carbono y en qué paso se concreta. Medio como que esto se los marqué un poco cuando estuvimos charlando en general, pero bueno, estos 6 átomos de carbono, ¿en dónde los podemos encontrar? ¿Cómo los rastreamos? ¿Dónde se libera El de- dióxido de carbono? En realidad puede ser la por- pregunta también. los dióxidos de carbono terminan en la respiración,
en los pulmones, cuando el intercambio gaseoso, cuando libera el dióxido de carbono e ingresa oxígeno. Bien, eso sería cómo se elimina el dióxido de carbono de nuestro cuerpo, que está bueno que lo eliminemos porque adentro puede ser tóxico para nosotros, pero me refiero en esta vía del metabolismo. ¿Dónde encuentran que una reacción química libera dióxido de carbono? Por eso, no está mal lo que estás diciendo, sino que la pregunta apunta a eso, a dónde encuentro o en qué reacciones químicas encuentro como producto dióxido de carbono. Ahí está. En la separación de las moléculas. ¿En la glucólisis se libera dióxido de carbono? En No. el piruvato. No, muy bien. ¿En la formación de acetil-CoA? Ahí sí, Sí, muy bien. ¿En el ciclo de Krebs se libera dióxido de carbono? también. Muy bien. ¿En la cadena transportadora de electrones? No. No, muy bien. Es eso. Claro, está bien, porque hay 2, 4, 6. Ahí están. No me cerraban los números, por eso. Claro, por eso dice Claro. 2 dióxido de carbono del piruvato. Era porque eran dos piruvatos, claro. Claro, ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Dudas? ¿El resto? No. A ver. Bueno, muy bien. No, pa. Acá les cuento sobre cadena transportada de electrones y fosforilación oxidativa. Muy bien. Otra vez la figura. Esta figura nos va a perseguir hasta el fin del cuatrimestre, más o menos, la clase que nos queda. Bueno, entonces, vemos esta imagen completa y nos pide, como para tratar de cerrar la idea, tratar de ponerle un título y un par de renglones de descripción. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es esto que estuvimos charlando hoy? La generación de energía o la transformación de la glucosa. O sea, un título puede ser, como vos decís, obtención de glucosa, ya me trabé yo también, obtención de energía a partir de glucosa. Ese puede ser un título, pero podemos tener títulos con un poquitito más de detalle, ¿o no? Podemos decir cuál es el sustrato inicial, que es lo que vos dijiste, la glucosa, y podemos decir alguno final que nos ayude a cerrar la idea. O sea, podés decir obtención de energía. Sí. Obtención de energía a partir de la glucosa y su división molecular generando o creando 2 moléculas de piruvato y la de acetil-CoA. Eso parece más epígrafe porque tiene como que más información. Claro, está sí, bien sí, lo que mucho estás más. diciendo. Por eso, no está mal. Por eso estamos practicando. Podemos también tratar de usar las palabras que estamos aprendiendo en esta semana 8 y 9. O sea, si son muchas reacciones químicas sucesivas, ¿cómo le podemos decir si no también? La cadena, la ruta metabólica de la glucosa. Puede ser, muy bien. ¿Para qué lado? ¿Vas a hacer cosas más grandes o cosas más chicas? Más chicas. Perfecto. Entonces había una parte especial del metabolismo que se dedicaba a romper, por decirlo de una manera. ¿Se acuerda alguno de cuál era esa parte? Las enzimas. Las enzimas iban a participar. Antes. No hay problema. Por eso, vamos construyendo la idea. Es que son muchas ideas juntas, son muchas palabritas que hay que usar. Entonces, como que... En la combustión. No, acá no hacemos combustión, no es el único paso.
sino, como bien dijiste, era una ruta metabólica en la que rompemos. Cuando empezamos a charlar hace un rato, hablábamos de que todas las reacciones químicas eran el metabolismo, pero a su vez había una parte que se dedicaba a romper y otra parte que se dedicaba, por decir una manera, a construir. ¿Sí? Esto es una descripción muy grosera que estoy haciendo en este momento. Entonces decíamos que la parte o las vías metabólicas que se dedicaban a degradar o romper se llamaba catabolismo. Entonces, ustedes pueden decir, reacciones químicas para romper la glucosa. Ese es un título que si les gusta, les gusta. Después también dijeron, muy bien, vías metabólicas para romper la glucosa. Esa era otra. Si no, podemos achicar el título diciendo catabolismo de la glucosa. Y si no nos olvidamos el oxígeno, que es muy importante, podríamos decir que es el catabolismo aeróbico de la glucosa. ¿Por qué les aclaro esto? ¿Les pasó alguna vez que se acalambraran? Sí. Me parece re descolocado el comentario, pero no importa, voy a esto. Sí. O sea, cuando nosotros hacemos ejercicio, hay una parte del ejercicio que lo hacemos respirando bien, nos llega el oxígeno a todas las células, es todo hermoso y fantástico, y después hay un momento en el que tal vez el oxígeno no llega muy bien a todas las células del organismo. Entonces, en esa situación, el piruvato que obtenemos de la glucólisis en los músculos, si no hay oxígeno no puede entrar a la mitocondria a continuar con todo esto. Entonces, en vez de transformarse, o sea, de entrar en la mitocondria, transformarse en acetil-CoA y después en dióxido de carbono, se transforma en ácido láctico. Y ahí nos acalambramos. Entonces, significa que yo, cuando rompo glucosa, no tengo una única opción, tengo varias. Y esta que estamos estudiando en esta imagen de la figura 13, que nos va a perseguir hasta el fin de biología, tiene que ver con el momento o la situación en la que el oxígeno está presente. Por eso es importante. Bueno, después de todo eso... No, está bien, o sea, está relacionado, digamos, a una actividad física. Estamos hablando de una célula que va a estar, que se va a dirigir y va a terminar en los músculos. O sea, cuando se rompe la glucosa se va a romper en los músculos, pero dependiendo de si hay oxígeno o no disponible, se va a hacer esto que estudiamos recién de la figura 13, o lo que se va a hacer es si no hay oxígeno, la fermentación láctica, o sea, sin oxígeno, el piruvato se transforma en ácido láctico y nos acalambramos. Está bien, está bien. Por eso es importante esto de agregar el oxígeno a la ecuación o a la descripción. Sí, o sea, a grosso modo sería que cuando hacemos actividad física, por eso aumentamos también la respiración, el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco. Claro. Porque a los músculos, al pedir más piruvato, por ende precisa más oxígeno la mitocondria para que se produzca esa transformación de energía. Claro, como hacemos ejercicio y el ejercicio, hacer contracción muscular necesita ATP, la forma que el músculo tiene de obtener ATP más rápida es a partir de la glucosa. Si nosotros tenemos glucosa, que la glucosa llega a las células, ¿por qué? Porque las transporta el sistema circulatorio, ¿no? Si tenemos glucosa y tenemos oxígeno, que el oxígeno, ¿quién dijimos que lo transportaban? Los glóbulos rojos. Que también los glóbulos rojos van por vía sanguínea, así que el circulatorio esté activo y aumente la frecuencia cardíaca es útil, digamos, muy útil. Entonces, la sangre transporta los sustratos, tanto glucosa como oxígeno. Dentro de la célula puede ocurrir, si están tanto la glucosa como el oxígeno, todos estos procesos que vemos que rinden un montón de energía. Y bueno, el sistema respiratorio obviamente aumenta la ventilación. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya más hematosis pulmonar, ¿no? Entonces incorporamos más oxígeno a esos glóbulos rojos, y a su vez los glóbulos rojos eliminan este dióxido de carbono, por ejemplo, que estamos liberando en las células por hacer el catabolismo aeróbico de la glucosa. Todo se relaciona.
Sí, sí. Mm. No, a ver, mi realidad es que hasta antes de empezar a ver esto en biología, la verdad que siempre fue mi duda cómo, no sabía cómo circulaba la sangre dentro del organismo, no lo entendía. Claro. Y ahora sí. Ahora sí lo entiendo, ahora sí entiendo todo lo de las células, las uniones de las células y que forman tejidos y todo eso. Bueno, hoy Fantástico. puedo decir que por lo menos eso lo entiendo. Bárbaro, me alegro mucho, felicitaciones. Y si queremos rematarla, en el sistema digestivo dijimos, desde el entorno ingresa el alimento, del alimento obtenemos los nutrientes y entre esos nutrientes está la glucosa. Por eso también es importante la alimentación, ¿no? Porque para poder, por ejemplo, hacer ejercicio, tengo que tener la glucosa que, ¿de dónde salió? Siendo bichos que no formamos nuestro alimento haciendo fotosíntesis como las plantas, dependemos de ingerir alimentos y bueno. Entonces así los 3 sistemas, por ejemplo, que vimos en el primer bloque, más toda esta información de las células, tejidos, los órganos y los sistemas, bla, 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 estarían coordinándose y ahora, recién ahora, podríamos entender qué es lo que hacía la mitocondria cuando decimos, hace la respiración celular. Todo esto que vemos de piruvato hasta el ATP que obtenemos de la fosforilación oxidativa, a todo eso en general se le dice respiración celular. Así que bueno, lo último que les queda es una actividad que les recomiendo que la practiquen, ¿sí? Si quieren después la charlamos, que trata sobre un chico que consume glucosa y les pregunta a ustedes cuál va a ser el destino, o si hay alguna situación en la que el destino de esa glucosa sea, por ejemplo, liberarlo como dióxido de carbono. ¿Sí? O sea, aplicar esto que estuvimos charlando a un ejercicio de una situación. Pero es súper importante que esto les quede lo más claro posible porque vamos a ver en las semanas que nos quedan de biología, que no son muchas, cómo el metabolismo en general se va a relacionar y se va a vincular gracias a estas reacciones. Por eso son tan importantes. No vamos a ver tanto detalle en las otras vías. ¿Sí? Listo, sí, sí. Sí. Bueno, espero que les haya servido. Si se les ocurre alguna otra duda, ya saben que siempre pueden preguntar. Y bueno, y más tarde les subo el video por si lo quieren consultar otra vez. Sí, profe, por favor. Bueno, Porque yo no terminé de leer, por eso todo. Así voy uniendo todo. bueno, pero ahora tuviste como que ya Sí. una Sí. gran charla sobre el tema. Sí, por eso. Bueno, bárbaro. Espero que les resulte productivo en el futuro cercano. Así que tengan buen jueves. Y bueno, cualquier cosa nos leeremos en los grupos de WhatsApp o en otras videollamadas. ¿Sí? Bárbaro.